los cuales pues retomamos teóricamente la sesión pasada, pero quisimos ahondar, profundizar un poquito más en los aspectos ya del por qué, ¿no? Del por qué es importante la selección de un registro de observación, de un protocolo de entrevista, para qué nos sirve, qué tenemos que tener presente, ¿no? Qué es lo que nuestros estudiantes tienen que tener a la mano, tienen que tener en mente y tienen que estar preparadas y preparados para llegar al campo, ¿no? Entonces, estuvimos retomando texto de lo que corresponde a diferentes autores, entre ellos ahorita vamos a iniciar con Bertelli, donde ella pues va dándonos la pauta, ¿no? De toda esa variedad de acciones que tiene que hacer el estudiante, que en este caso va a ser el investigador o la investigadora, y cómo va a participar dentro del contexto del escenario, o sea, cuál es ese punto, cómo es que va a lograr ese aspecto de validez, ¿no? Al momento de que entre al campo. Hablamos de los diseños de los instrumentos, pero enfocándonos solamente a lo que es observación, a lo que es entrevista, y aquí de forma textual se recupera que dice que para diseñar los instrumentos y definir las estrategias de recolección de datos, es necesario tomar en cuenta el carácter del proyecto o preguntas de investigación, así como los tiempos establecidos para el desarrollo del proyecto, las condiciones institucionales y financieras en que se llevará a cabo. Entonces, para realizar esta parte del diseño de los instrumentos, bueno, es recomendado el hecho de redirigirnos, de revisar, ¿no? Lo que en la próxima sesión vamos a estar ubicando, que es parte del plan, el cronograma, ¿no? Donde ya estamos señalando las fechas propuestas para que el estudiante vaya realizando todos esos procesos. Por lo tanto, para que haya como una atención y haya un seguimiento en el cual al momento de que se hizo el cronograma, se buscaba, ¿no? Bueno, se buscó sobre todo que los tiempos alcanzaran para todos los procesos. Entonces, sí se va a recomendar que para cuando lleguemos a este momento, pues sí se haga una revisión de lo que corresponde al cronograma, ¿no? Entonces, escuchamos también desde Bertelli que dice que es necesario aprender habilidades como observar, escuchar, callar, escribir y graficar con rapidez y agilidad, traducir lo escrito, ampliar las notas, recordar con precisión y a fin de cuentas dice saber cómo realizar un registro amplio de lo observado y escuchado en el cual documente de modo detallado el contexto, el escenario, los actores, comportamiento, ¿no? Entonces ya vamos a entrar más a profundidad, vamos a ubicarnos lo que correspondería a la observación, pero como una observación no participante, que es con la que estaríamos trabajando con las y los estudiantes, ¿no? En este momento que corresponde al octavo semestre. Bueno, sobre todo dejando en claridad, ¿no? Tal vez puede parecer en un momento repetitivo, pero estar explicando cuáles las diferencias, o sea, qué es la observación, pero sus diferencias, sus tipos, y en este caso explicar lo que corresponde a la observación no participante. Entonces, se ubica que la observación no participante, bueno, es la que se considera que se realiza por personas externas a la institución, no tiene un papel de intervención, es externo, o sea, no tiene una relación directa con los sujetos que está observando dentro del escenario, solo es espectador de lo que ocurre e investiga y pues se mantiene al margen del fenómeno estudiado, ¿no? Tiene un punto específico, tiene una idea y tiene un trabajo que hacer, o sea, el hecho de solamente observar, más no participar, no intervenir dentro del campo, porque recordemos que en esos casos, bueno, el estudiante no realiza una intervención-acción, ¿no? ¿Cuáles son esas directrices para la realización de la observación? Desde lo que nos dice Keibel, nos dice que el estudiante, bueno, que en este caso va a ser el investigador, la investigadora, tiene que tener presente ese foco de interés de estudio, no perder de vista qué es lo que va a investigar, qué es lo que está investigando, cuál es su punto, cuál es su objeto, del cual quiere partir y quiere saber más. Tiene que hacer una planificación previa a ir al campo, saber cómo tiene que construir ese registro, qué es lo que tiene que llevar ese registro sin perder de vista cuál es el tema que quiere ubicar. Y bueno, que el instrumento es el observador mismo. Entonces, preparar al estudiante para que tenga las habilidades y que tenga las competencias pertinentes para que pueda llegar al campo y pueda realizar una observación idónea
y que pueda recuperar insumos que le van a permitir a él ir construyendo o a ella ir construyendo lo que corresponde a ese primer acercamiento de acceso al campo, ¿no? Vamos ahora a presentar un registro de observación, es un formato de registro de observación, el cual, bueno, tiene la idea de presentar un ejemplo y sobre todo ir llevándonos de la mano, ¿no? De qué es lo que se busca que el estudiante registre y vaya captando en este primer momento. Si me permiten, voy a compartir ahora lo que corresponde al Word. ¿Ustedes me confirman, por favor? Ya se ve. Ok, muchísimas gracias. Ustedes me dicen si quieren que lo haga más grande, cuestión de letra, o si sí lo alcanzan a visualizar correctamente. Bueno, aquí está bien, creo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues les traemos el día de hoy este formato de registro de observación en el cual pues vamos dando las pautas, ¿no? Y cuáles son esos elementos que el estudiante tiene que tener presente, tiene que tener a la mano para que no pierda de vista los insumos que le van a servir al momento de hacer su registro, ¿no? Estamos hablando de este formato, el cual, bueno, le pide que vaya ubicando, vaya registrando, vaya la redundancia, el número de registro, a qué horas inicia, a qué horas termina, qué fecha fue en la que realizó ese registro, vaya ubicando datos específicos que le ayuden a ir conociendo y sobre todo que le ayuden a ir documentando, ¿no? el contexto y lo que está encontrando, pero sin dejar de lado su objeto de estudio. Por ello es que está aquí el mencionar que tiene que iniciar con lo que corresponde a la escuela, el grado, el grupo, la asignatura, el nombre del observador o observadora, pero en este mismo formato de registro, dejar claro cuál es el objeto de estudio, cuáles son sus preguntas de investigación y cuál es esa unidad de análisis que está observando, ¿no? Para que no se distraiga o para que tal vez no haga un registro que no vaya a atender lo que está buscando o lo que está investigando. Aquí presentamos un ejemplo de la descripción del contexto, donde, bueno, el observador o observadora ubica, ¿no? ¿Qué fue lo que encontró en el contexto? Describe el contexto en el que hace este registro de observación y va ubicando también elementos, como puede sonar muy repetitivo, pero elementos que vayan construyendo ya esta parte para cuando llegue al segundo momento, que es el registro ampliado, tenga los insumos correspondientes. Estamos hablando también que dentro de este formato de registro tenemos lo que corresponde a una simbología como ejemplo. Aquí, maestra Elda, no sé si quiere usted mencionar aspectos acerca de la simbología. Sí, muchas gracias. Esto es una herramienta muy útil, la simbología, que nosotros la retomamos y la conocimos. Bueno, yo la conocí cuando llevé por primera vez mi curso de etnografía, pero que también se utilizaba en otro tipo de enfoques metodológicos. Y desde entonces, pues yo la vengo usando, es la recomendada por Elsie Rowell y etnógrafos, y usamos lo siguiente, las dos comillas para hacer el registro verbal y textual de lo registrado durante la entrevista o durante la observación, o de fragmentos de transcripción de grabación, cuando estamos utilizando. Se utilizan como dos comillas arriba para hacer un registro verbal aproximado. Cuando es textual se usan las comillas dobles, y cuando es simple, no sé cómo se le llama a esa simbología, pero son dos comillas sencillas, es cuando hay un registro verbal aproximado. Cuando no se alcanza a registrar bien y se capta, y ahí se utiliza ese tipo de registro verbal, o cuando se hacen notas de campo
durante o después de la entrevista y la observación. Los corchetes, los corchetes son las conductas no verbales o información del contexto paralelo en el discurso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, cómo se utilizan los corchetes y cómo se utilizan los paréntesis. Para quienes tuvieron sus cursos de etnografía, que hicieron sus trabajos de tesis, pues recordarán, hay que recordar esta simbología, hay que traerla nuevamente a dársela a los estudiantes, hacerlos conscientes de cómo utilizarla y lo importante de que la utilicen. El paréntesis, si recuerdan, es para hacer interpretaciones o inferencias sobre el tono, actitudes, posibles significados dentro del contexto del observado. Los paréntesis lo utilizamos para hacer interpretaciones de sentido, decían cuando teníamos nuestros cursos de etnografía. Los 3 puntos es cuando perdemos el registro verbal, que no se recuerda o que se nos pierde en el audio si acaso estamos grabando, o cuando no logramos escribirlo, entonces se pone ahí para decir que se perdió un trozo de información. Esa señalización es muy importante. Y en el caso de los símbolos que utilizamos, bueno, si estamos haciendo registros en un aula, en una escuela, pues los sujetos a observar o participantes de esta observación que están siendo nuestros actores en este caso, es ma para maestra, mo para maestro, con alumno, alumna, alumnos para plural, algunos alumnos, ¿qué más viene? Director, supervisor o supervisora, y estas son las que vienen, pudieran incrementarse, incluso cuando el estudiante agrega alguna simbología, pues lo recomendable es que al final del registro de observación se especifique la simbología utilizada. Si hay alguna especial en el registro, sobre todo señalizarla, ¿no? Porque a veces viene una madre de familia o un padre o que no es común, pues también hay que identificarlos. Y hay que decirles que es para no estar repitiendo, las simbologías se utilizan y eso ayuda a, si los registros se hacen manuales, que es todavía muy utilizado el registro manual, pues que esté ahí contenido y que al momento que hagamos la transcripción, pues no perdamos información. Adelante, Lisa, no sé si hay alguna otra simbología. Aquí vemos un ejemplo del registro, ¿no? Un fragmento, es un fragmento, no es todo el registro, pero aquí vemos a la hora que se registra el suceso, que también eso se lo tendrían que explicar ustedes a los estudiantes, que no nada más es poner a la hora que inicia la observación a la hora que termina, sino que durante el trayecto y dependiendo del objeto de estudio, estaría el estudiante tomando nota de la hora en el que acontece X suceso, que a veces en el momento no le resulta significativo, pero en el momento del análisis y la interpretación puede tener mucha relevancia eso. Y vemos aquí, por ejemplo, el uso que está dándole este observador, dice, entre paréntesis, está explicando algo del contexto, dice, hay una interpretación más bien. Los 3 observadores y el maestro de historia ingresan a clase. Las alumnas están sentadas en el aula en mesa de vinas, conformada por 2 personas. Ahí está dando explicado, inicia la clase el maestro, les recuerda la clase anterior, eso como para dar una explicación del contexto y que ahí no se confunda. Y ya está el diálogo que tiene aquí el maestro, viene entrecomillado, y vean al final cómo aparecen 3 puntitos, como que es algo que perdió. Lo mismo más abajo,
donde el maestro dice, aunque viene maestro con O mayúscula, lo recomendable es que se utilice la O minúscula, no nos dio chance de cambiarlo ahí, pero ahí vemos cómo más abajo donde dice adelante, se usan otra vez los dos puntitos, porque no alcanzó el observador a registrar lo que dijo el maestro y por eso se perdió ese fragmento. Bájale un poquito más, Elisa, a ver si nos encontramos otra simbología. No hay más, pero viene la alumna, el maestro, y bueno, debe haber algún momento en el que más adelante donde el observador aparece como también formando parte del registro, ¿no? Que también con las siglas OBS a veces aparece la participación u otros actores. Entonces, es recomendable que ustedes den esa explicación para los registros, que es la herramienta de la simbología a utilizar, y que en los primeros registros que hagan los estudiantes, me estoy dirigiendo así porque pues varios de ustedes van a dirigir seminarios de tesis, van a estar al pendiente de asesorar trabajos y bueno, enseñar también cómo acceder al campo. Entonces es importante que lo tengan ustedes presentes de dar esta explicación. ¿Hay algo más? Adelante, Lisa. Bueno, también les quiero comentar, esto que les mostramos es el protocolo del registro simple, ¿no? Acuérdense que en etnografía se utilizaba el registro de observación y se hablaba del registro de observación ampliado, que ese no lo vamos a tocar hoy, pero que es, acuérdense que en metodología cualitativa, una vez que uno levanta datos que hace registros de observación o de entrevista, se tiene que hacer inmediatamente el registro final o la transcripción que decimos. La transcripción y elaborar el protocolo final, tanto de observación como de entrevista. No debemos dejar pasar muchos días porque una herramienta importante para poder hacer bien ese registro es la memoria que tuvimos del suceso que observamos y que entrevistamos. Y uno recuerda cuando está haciendo el registro final que hay mucha información que perdimos y que la memoria viene a nosotros, entonces podemos complementar ese registro. Pero también, tanto en la entrevista como en la observación, en el momento en que nosotros vamos a hacer ese registro de observación o registro de entrevista ampliado, de acuerdo a ciertos tipos de entrevistas, pues es lo que le llamamos ese registro ampliado que se tiene que hacer pocos días después de haber hecho el primer registro. La gente que es muy avesada ya en esto, pues se va prácticamente, no hace más que un solo registro, se va hasta el ampliado. Pero a nuestros estudiantes hay que enseñarlos a hacer ese primer registro y después enseñarlo a que haga el registro ampliado. Así como se les enseñó a ustedes, a muchos de ustedes en la UPES y en la UPN, cómo se hacían los registros en etnografía, igual hay que hacerlo con ellos. Y estaríamos hablando del registro de observación y después estaríamos hablando de la etapa esta del registro ampliado de observación, que estamos pensando trabajar esto con un ejemplo para en la próxima sesión. Adelante, Elisa, nomás para mostrarles ahí ejemplos de registro ampliado. Recuerden, es el mismo registro, pero que trae dos columnas, una para la inscripción y la otra para la interpretación. Y en la parte de abajo, bájale, Elisa, fíjense cómo está subrayado. Bueno, que aquí está subrayado en líneas negras, pero es cuando se usan los famosos colores para que también al momento de la interpretación vayan haciendo parte del análisis.
La nota analítica que aparece al final, pues también forma parte, ahí está un ejemplo ahí le quitaste la parte de la nota analítica que venía ahí arriba. Bueno, sí, al final si se hace la nota analítica, la que muchos de ustedes han de recordar, cómo se hace la nota analítica. Bueno, eso estaría abordándose en la próxima sesión. La idea es compartirles, no ahorita, ya que ajustemos bien el formato del protocolo, para que ustedes, los que vayan a trabajar con estudiantes, pues puedan utilizarlo. Fíjense que es bien importante, en este caso del protocolo, si te regresas a la primera parte, Lisa, del Word, del material, es bien importante que se registre toda esta información, ¿no? Yo me encontré con estudiantes y de maestría, y aquí algunos podrán recordar, que el momento que está uno procesando los datos, analizándolos, y que estás haciendo el informe, así como a veces se les olvida de qué página del libro sacaron cierta cita, también se les olvida a los estudiantes ponerle la fecha de cuando hicieron el registro. Y eso de la hora y el inicio y el término y la fecha, a veces es muy relevante, ¿no? Es bien relevante y bueno, así como a veces andan con lo de las citas bibliográficas, o que se les confunde en qué escuela levantaron el dato, ¿no? Que se les olvide si están haciendo registros de 2, 3 escuelas, si no le pusieron el nombre de la escuela, si no le pusieron los datos, pues realmente no les ayuda a organizar la información. Y en un trabajo de investigación, y cualquiera que se está formando en la investigación, el formalizar muy bien el levantamiento de datos es una tarea muy importante que se tiene que tener presente. Entonces, sí hay que recomendarles que nuestros estudiantes hagan los registros, pongan los datos que deben tener y que se acostumbren a hacerlo de esa manera, porque es relevante y cobra relevancia desde el momento del procesamiento y el análisis de los datos, como en la etapa en la que nosotros hacemos el informe de investigación. Hasta aquí dejaríamos la observación. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario. Yo le preguntaría a los que han estado asesorando, las observaciones que están realizando o que van a realizar sus estudiantes, son observaciones simples, ¿no? Me imagino pues que, como ya lo señalaba Elisa, no son participantes, son observaciones, pero alguna de ellas podrá tener la exigencia de lo que es la observación en profundidad. ¿Alguno de ustedes tiene identificado estudiantes que quieran hacer registros de observación a profundidad, como le llaman algunos? ¿O bien alguno de ustedes quiere hacer registros a través de observación a través de una guía? Porque también eso es válido, ¿no? Hacer guías de observación, hacer una observación más o menos semiestructurada, donde vas y observas ciertos aspectos, o las observaciones más libres como estas. Claro que no son tan libres porque ya nos estamos situando en torno a a veces, o a unas preguntas de investigación que buscan responder esas preguntas de investigación, lo que estamos observando, o bien a ver, bájale, Lisa, un poquito más, como tenemos aquí el ejemplo de la unidad de análisis, que en este caso, pues está observando la práctica docente, o que se pretende observar la práctica docente, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo al respecto.
Parece que no, parece que todo está claro. A ver, Vania y Perla. Sí, bueno, lo que iba a comentar es que al principio, cuando en los primeros semestres se arrancan, ¿no? Por ejemplo, en las licenciaturas de educación primaria y preescolar, cuando están por ahí en el cuarto, quinto semestre, pues las observaciones son muy descriptivas, son muy amplias, muy extensas, pero ganamos en profundidad en realidad más cuando ya tenemos precisamente las preguntas, el objeto de estudio que vamos a trabajar. Entonces, eso era el comentario, ¿no? Y en cuanto a las horas de arribo y horas de salida y todo, pues sí, a veces se les barre, ¿no? Y hay ciertos hábitos en las instituciones que es importante tener los registros de exactamente qué día, a qué hora, por supuesto la escuela, la institución, y es cierto que muchas ocasiones se les olvida poner ese tipo de detalles. Entonces sí, a mí me gusta mucho la etnografía y sí lo aplican mucho los muchachos, pero sí de pronto tener como una guía de observación es muy adecuado para que ellos sepan qué es exactamente lo que van a ir a observar cuando no tienen idea. Pero cuando tú ya hiciste los primeros registros extensos y tú ya hiciste la selección de tu objeto de estudio, pues ya es más fácil hacerlo, personalmente. A ver, Perla y Mirna, y después Mirna. Adelante, Perla. Sí, mi inquietud surge, buenas tardes. Mi inquietud surge por lo siguiente, sobre todo por el caso de las chicas que me toca dirigir tesis en maestría. Hemos discutido mucho el tema de la observación, cómo trasladar estas técnicas que conocemos o que hemos revisado ante el trabajo virtual. O sea, una cosa es el tipo de observación que usted te lo decía, que nos enseñaron nosotros, donde vas y te plantas como la mosca en la pared en el aula y estás haciendo el registro y toda esta parte. Y observas un montón de fenómenos, ¿no? Si vas con guía o sin guía, dependiendo cuál sea tu objeto de estudio. Y ahorita que la mayoría de los trabajos de investigación se están desarrollando de manera virtual, entonces la observación toma un tinte distinto. Yo quisiera como que alguna recomendación de parte de ustedes que dominan más este tema, cómo podemos trasladar este tipo de registros o si es correcto más bien hacerlo pues tal cual, incorporando, vamos a suponer, estamos en la clase dando una sesión de Meet y el observador investigador se une a la clase y va levantando su registro tal cual si estuviera de manera presencial, aunque sabemos que muchos de los fenómenos que podemos observar de forma presencial, de manera virtual, pues no es tan rico porque no ves esa interacción que se ve en las aulas, en la cuestión de la parte física, ¿no? Sin embargo, pues estamos haciendo un esfuerzo por observar de manera virtual. No sé qué otra cosa nos pudieran como recomendar, maestra, en qué más tenemos que tener atención nosotros que estamos dirigiendo a estos alumnos, digo, sobre todo en el caso particular de maestría, pero también ya los chicos de pedagogía pues están en esta parte de investigar y de empezar a irse a campo. Si es correcto hacerlo como lo hemos pensado, observar a través de incorporar atención de mí, y qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta. Sería como más mi inquietud en ese sentido. Muy bien, ahorita comentamos. Mirna, ¿querías comentar algo? Los que tenemos un poquito de experiencia en el desarrollo en cuenta este tipo de registros, son muy importantes para la hora que vas a darle la información a los muchachos. Pero sí es conveniente tener un referente, en este caso, el registro que ustedes están utilizando, que nos están proyectando, qué posibilidad habría de que nos lo proporcionaran o me lo proporcionaran para de manera más específica cómo se puede llevar a cabo el registro, pero se me puede pasar algo. Inclusive, si lo estamos haciendo así de manera virtual, sí se nos van a ir algunos detalles importantes, como lo decía la maestra Perla, o a lo mejor vamos a detectar otras cosas que no estaban contempladas, que sí son importantes para cuando realicemos
sí me gustaría y que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la maestra Perla en relación a cómo vamos a llevar a cabo las observaciones con nuestros chicos, porque va a ser virtual siempre y cuando haya intervención desde esta parte, ¿no? Entonces, gracias por la participación. Okay, maestro Pedro y después la maestra Laura. Adelante, sí, buenas tardes, compañeros. Escuchando lo que comentan las maestras acerca de cómo aplicar este tipo de herramientas, que es la observación a distancia, yo quiero compartirles un poquito el trabajo que hemos realizado en el caso de la extensión El Palmito en primaria. Pues mis alumnos ya han tenido el acercamiento en primera instancia en las instituciones de manera virtual. ¿Cómo lo realizamos? En primera, pues los alumnos que tuvieron la oportunidad de acercarse a la comunidad donde viven los niños, en este caso donde está establecida la institución escolar, pues es importante porque puedes rescatar ciertas características del ambiente donde los alumnos llegan, donde los alumnos conviven, donde los alumnos interactúan y pueden observar la sociedad o su entorno. Es importante, además de tener un acercamiento con los niños en actividades extraescolares. Me refiero a esto, a que en ocasiones en las escuelas primarias, ahorita con esto de la pandemia, les dan, hacen pequeñas reuniones con los alumnos, no de clases, sino de cómo se sienten, cómo están, qué han hecho, donde los dejan interactuar. Yo creo que el estar presentes en ese tipo de reuniones sin participar, estar observando detenidamente a los alumnos cómo están manipulándose a través de una conversación, a través de la cámara, pues nos va a permitir conocer también características fundamentales. Y pues igual entrar a las clases de manera presencial, platicar con los docentes y de esta manera pues vamos a tener un poquito más de conocimiento y de herramientas para poder registrar. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestro, por sus aportes. Laura, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, maestros. Mire, en el caso de mi grupo, me tocó atender el seminario 1, entonces, preparándonos ya a final del semestre para lo que íbamos a atender al inicio de que es lo que ustedes acertadamente nos están ordenando, porque ya con estas sesiones que yo he tenido con ustedes, ya tengo claridad por dónde voy a iniciar, qué debo de hacer, qué debo de retomar. Entonces, al cerrar el semestre, nosotros discutíamos en el grupo y en aquel momento yo les decía, la observación por las dificultades que tenemos a distancia, yo creo que les va a ser más útil hacerlo a través de una guía de observación para que se vayan exactamente a buscar elementos que ya los tengan definidos dentro de una reunión de Meet, por ejemplo. Entonces, los estudiantes decían, maestra, pero mejor, y me llamó la atención que casi la mayoría de los trabajos que están en proceso estaban pensando en que sería mejor utilizar entrevista que observación, debido a la circunstancia por la que estamos pasando, ¿verdad? De que no estaban ellos presentes con los grupos o con las instancias donde están llevando sus proyectos. Entonces, ahorita con esta herramienta que nos están proporcionando ustedes, pues ya regresando al aula, creo que vamos a discutirlo mejor con el grupo para que vean bien a ver qué es lo que más les conviene. Pero yo sí quería compartirles que en mi grupo estaban pensando preferiblemente la entrevista que la observación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura.
Efectivamente, perdí un poquito el audio cuando participaba la maestra Mirna. Vamos a ver si recupero la idea, pero lo primero que nosotros hemos recomendado incluso el año pasado, que la situación de la pandemia nos tenía un poco más en encierro, ahora, como dicen, nos sacan unos días afuera y otros días adentro. Les decíamos a los maestros que estaban muy angustiados por los procesos de investigación, incluso en las maestrías, ¿no? Que las tesis. Lo primero que les dijimos es, hagan ajustes a su objeto de estudio. Si querían usar las técnicas de la entrevista y la observación, y dado que el acceso a la observación, a los contextos, está limitado, porque hay espacios donde no permiten todavía la entrada de personal externo, aun y cuando empiecen las clases semipresenciales o presenciales. Lo primero es el ajuste al objeto de estudio para trabajar privilegiando la técnica de la entrevista. Y si tenían que hacer algún tipo de observación de contexto, pues eso que se las ingeniaran. Aquí cobra mucha pertinencia. Yo he visto que hay bibliografía, nunca me había tocado abordarla, que habla de la etnografía virtual. Y bueno, se me hacía como algo así, algo un poco lejano, ¿no? Y resulta que al paso del tiempo, pues ha cobrado mucha relevancia la etnografía virtual, ¿no? Hoy la tenemos ya ante nosotros, y es más, cuando queríamos ir a observar los contextos, las escuelas, y que queríamos llamar cámara de video, eran técnicas intrusivas, decían, ¿no? O instrumentos intrusivos que alteraban, y ahora, bueno, lo tenemos ya adentro y de otra manera. Entonces, ahí hay una variedad de aspectos que ustedes tienen que considerar y que les facilite el estudio del campo y de sus objetos de una u otra manera, ya sea haciendo ajustes de entrada y quedándose solamente con la entrevista, o mantener la observación, como bien han señalado, a través de guías de entrevista o unas observaciones guiadas a través de lo que sería una observación semiestructurada, con pautas que le llaman. Creo que hay variedad. No queríamos entrar nosotros así en detalle, sino mencionar las posibilidades. Yo ahorita me encontré ahí entre mis archivos algunos instrumentos de observación que así lo hicimos. Me parece que cuando se dieron las prácticas supervisadas 1 y 2, que empezamos a tener el problema de la pandemia, usamos unas guías de ese tipo, ¿o no? Que las pueden revisar. La doctora María Luisa está pidiendo la palabra, le voy a ceder el uso de la voz.
Gracias, doctora María Luisa. Adelante, maestra Mirna. Ya no estaba la maestra Mirna, parece que vi su mano levantada. No, yo creo que no. Bueno. Sí, sí la tenía levantada, maestra, perdón. Creo que, sí la tenía, pero la bajé. ¿Sí me escuchas? ¿No quieres participar o qué? Sí, sí quiero. Sí. Adelante. Lo que pasa es que voy a lo siguiente. Me llama la atención el comentario de la doctora María Luisa y que estoy muy de acuerdo la manera de que vamos a empezar a realizar nuestros proyectos de investigación y todo este tipo de cuestiones. Pero aquí hay algo muy importante. Los chicos se hicieron un proyecto de acuerdo a una situación. Entonces, como usted decía ahorita, maestra Elda, un trabajito extra que tenemos que hacer para tomar en cuenta esta situación que se está presentando y tomar este recurso, esta herramienta que son las habilidades tecnológicas, las plataformas y todo lo que nos viene encima o se nos vino encima para adaptarlo y apropiarnos de estas situaciones para colocarlos dentro de nuestros proyectos de investigación, porque aquí está la clave en lo que usted decía, hacer el ajuste a los objetos de estudio. Yo les soy sincera, no tengo conocimiento que me están proporcionando y que les agradezco la oportunidad, porque siento que aquí está. Entonces, aquí está la clave y siento que al revisar los trabajos me voy a poder ir por ahí, ¿sí? Irme por ahí y poder observar un objeto de estudio estable del semestre pasado. Entonces, muchísimas gracias, maestra Elda. Gracias a ti, Mirna. Bueno, esta acotación que hacíamos sobre la observación, que es importante. Yo antes de cerrar este tópico y pasar a lo que tiene que ver con la entrevista y que les vayamos a compartir los protocolos, no con la idea de uniformar, sino que, o de imponerles un formato, ¿no? Sino que lo tengan como referencia con los elementos mínimos, ¿no? Y que les pueda ser útil a los estudiantes también. Aquí, en el caso de la observación, miren, yo he visto observaciones que hacen los alumnos de la maestría, por decirle, no decirle de la licenciatura, que son a veces dicen que van y registran 1 hora y vienen con 2 hojitas. Y hay quienes van 1 hora y pues traen 7, 8 cuartillas o hasta más. Desde ahí desde ahí se nota que no están bien hechos los registros, porque no están, la observación es ir a recoger, más si uno hace observación en las aulas, en los contextos, y hay diálogos, discursos del docente, bueno, depende del objeto de estudio en el que yo esté situada, que puedo estar, si mi unidad de análisis es la práctica docente, pues tengo que registrar lo que está aconteciendo en la práctica docente, en el aula, y ahí es donde tengo que recoger los diálogos, los discursos del maestro y los diálogos de los estudiantes. Y ahí es donde yo he advertido, bueno, y también lo hemos comentado varios docentes, que nuestros alumnos llegan con 2, 3 hojas, pero pura interpretación, no traen lo textual. Entonces hay que hacer esa diferenciación en por qué es importante recoger y sobre todo en función de los objetos de estudio que recoger los diálogos textuales. Y la interpretación es para otro momento, no es para el momento en que uno va al escenario. Enseñen al estudiante a recoger diálogo textual. Ahora que ya están con los teléfonos, todo el mundo traemos grabadoras insertadas a los teléfonos, pues ahí tenemos la herramienta. Entonces, eso sí les encargo mucho que no olviden ese detalle y que le pongan atención a eso.
La maestra, la doctora Gloria Armandina. Adelante, doctora. Buenas a todos. Comentarles, estoy escuchando las inquietudes de todos. Creo que, no creo, estoy segura que este seminario para eso nos va a apoyar, para sobre todo orientar a los muchachos y apoyarlos y dándoles a conocer todos los instrumentos que tienen a su alcance para que los puedan aplicar. Efectivamente, la cuestión de la pandemia vino a trastocar muchísimas situaciones en cuanto a los instrumentos que podían los muchachos aplicar. Me ha tocado vivir la experiencia con algunos alumnos de maestría y sí, en efecto, se les ha dificultado mucho, han tenido que echar mano de otros instrumentos, incluso buscar opciones también de instrumentos que se pueden descargar en plataformas especiales para poder que saquen y procesen la información, porque se les dificulta mucho. Siento que lo que sí hay que hacer es prepararnos nosotros para tener universo de instrumentos, guiar y orientar a los muchachos, como dice la maestra Mirna. Ya se trabajó en el caso de las compañías de la subsede de Guamúchil bajo una línea que les permitía a los muchachos aplicar en base a las circunstancias, y como dice la maestra Laura, muchos optaron por la entrevista, pero porque en ese momento así lo demandaba la investigación y las circunstancias así estaban dándose. Pero siento que este tipo de seminarios nos va a dar esa apertura para orientarlos dependiendo del objeto de estudio, orientar cuál es el instrumento más adecuado, no para el investigador, o sea, sí cómodo para el investigador, pero que nos dé los resultados más objetivos posibles para poder comprobar todo lo que tienen los muchachos en su investigación andando. Maestra Mirna, apague su cámara cuando abra su micrófono, porque por eso se corta y a veces la perdemos. Sí. Sería el comentario, pero en términos generales a mí me está encantando este seminario porque realmente para mí la metodología de la investigación antes de que los muchachos inicien su proyecto, siento que deben de llevar mínimo un curso básico de metodología de la investigación. No meternos de lleno a que hagan un anteproyecto o que empiecen a hacer su proyecto de investigación o de intervención sin ni siquiera muchos sinceros de lo que es la metodología de la investigación. Por eso se les dificulta el transcurso de su investigación cada uno de los pasos que deben de ir logrando. Sería todo, maestra. Muy muchas bien, gracias. muchas gracias, doctora Armandina. Sí, la recomendación es para que, yo también traigo problemas de conectividad, yo pensé que no escuchaba a Mirna yo, por eso a veces apago la cámara para no tener ese problema, y es lo recomendable. Muchas gracias. Bueno, lo otro que no aparece en la agenda, pero quiero decirles lo importante que es que ustedes también recomienden a sus estudiantes, ahorita que estamos hablando del trabajo de campo y de la observación y de la entrevista, lo que es el diario de campo. Que se armen de una libretita donde anoten, donde registren los pormenores. Hay que enseñarlos a utilizar el diario de campo. No es posible que un pedagogo o pedagoga, un interventor educativo, un psicólogo educativo, un licenciado en educación no sepa elaborar su propio diario de campo. Llámenle diario de campo, diario del investigador, el investigador, si son muy pretenciosos, un diario de campo. Una libretita donde organicen, que aprendan
a sistematizar la información. Eso sí se los recomiendo mucho, que lo integremos, por favor, y a este tópico que ahorita estamos abordando, que esa libreta, recordarán muchos de ustedes lo útil que es. Bueno, hasta aquí yo la dejaría y dejaríamos para otro momento ver lo del registro ampliado, que tampoco estamos pretendiendo que hagan observaciones de tipo maestría, ¿no? Sino que seamos, bueno, les va a servir también a los de la maestría los que están trabajando en maestría lo que estamos abordando aquí y compartirles a ese nivel y ustedes hagan las adecuaciones. Lo estaríamos viendo en otra sesión que de antemano les digo, hemos estado comentando acá el equipo, ver la posibilidad de no esperarnos hasta el mes de febrero, sino aprovechar la próxima semana, el viernes, para tener otra sesión, porque entrando febrero ya se tiene que tener la planeación. Y ahí se nos desfasó porque íbamos a iniciar el seminario un viernes antes, perdón, y no lo pudimos concretar. Entonces, el planteamiento es que la próxima semana, el viernes, se tenga la otra sesión para darle continuidad a este tema y abordar puntos que al cierre de la sesión les diremos. Adelante, Elisa, con el otro punto para seguir abordándolo. Muy bien, maestra. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a adentrarnos un poco más a profundizar el tema de la entrevista. La sesión pasada la estuvimos revisando, pero fue de forma rápida. Entonces ahora sí queremos ubicarnos, sobre todo aspectos que nos van a ayudar tanto a nosotras y nosotros como docentes y al mismo tiempo pues a nuestros estudiantes a que vayan ubicando, ¿no? Cómo tienen que diseñar una entrevista, qué aspectos tienen que tener a la mano, qué tienen que conocer, qué tienen que dominar para que puedan ellos y ellas elaborar un protocolo de entrevista que realmente atienda, ¿no? lo que están buscando. Entonces, pues vamos a ubicar lo que son las fases, las recomendaciones, sugerencias de formulación de entrevista, la organización temática de la entrevista y el guión. Una disculpa, las fases no, se me pasó borrarlas, solamente vamos a iniciar desde las recomendaciones. En lo que corresponde, bueno, a las recomendaciones, diferentes autores, bueno, explican, ¿no? Que todo investigador, toda investigadora que quiere realizar una entrevista, pues primero tiene que contar, tiene que diseñar, ¿no? Lo que corresponde a una guía de entrevista, donde estas preguntas, bueno, estén agrupadas, estén ubicadas, ¿no? Por temas, por categorías, y que esto les vaya permitiendo ubicar qué es lo que tienen que preguntar, ¿no? Primero, conocer cuál es el tema que estoy buscando, ubicar mis categorías y ya después ir analizando y ubicando sobre todo qué tipo de pregunta tengo que hacer para poder llegar a dar respuesta al tema o la categoría que tengo, ¿no? Se recomienda que sea un lugar agradable en el cual, bueno, pues tengan la oportunidad de favorecer totalmente el diálogo, que no haya interrupciones, que solamente tengan la oportunidad de estar el entrevistado y el entrevistador para poder ir recuperando, ¿no? Todos los elementos, explicar a la persona que se va a entrevistar cuál es el objetivo, cuál es el propósito que tiene la entrevista, mencionar sobre todo que pues, son aspectos de confidencialidad, solicitar una autorización previa, ¿no? Para poder grabar la sesión y tal cual como lo hemos estado realizando en todas las sesiones que hemos tenido vía Meet, ubicar que la grabación es solamente para un uso académico, no para otros aspectos. Ubicarnos sobre todo cuáles son estos datos personales que se consideran apropiados y ante todo, como estuvimos comentando anteriormente y como se va a estar ubicando más adelante en la ética del investigador, bueno, el ser respetuosos con las personas que estamos entrevistando, no desacreditar o no mostrar desaprobación, ¿no? De lo que nos están comentando. También el hecho de para tener una secuencia adecuada, idónea de la entrevista, pues es seguir con la guía de las preguntas,
no interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado, dar la libertad de tratar otros temas que el entrevistador perciba relacionado con las preguntas, y con prudencia y sin presión, dice, invitar al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio. Ya aterrizando un poco más a lo que corresponde a la entrevista semiestructurada, pues una de las recomendaciones dice que durante la propia situación de entrevista, el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho. Esto, como lo estuvimos viendo la sesión pasada, bueno, por la característica o la ventaja que tiene la entrevista semiestructurada de que es flexible y nos permite ir adecuando en el trayecto de la implementación de dicha entrevista, pues ubicar qué tipo de respuestas son las que nos están dando un mayor resultado, ¿no? Dice, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones ante las respuestas para no intimidar o propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado. Sugerencias de formulación de las preguntas. Bueno, se sugiere que estas preguntas, además de que contengan una temática y estén ordenadas por categorías, bueno, sean sencillas, que sean comprensibles, breves, que estén validadas, ¿no? Que tengan una validación propia de lo que quiero preguntar, que sean planteadas de forma correcta, de tal manera que la persona que estamos entrevistando entienda qué es lo que le estoy preguntando, qué es lo que yo quiero recibir como respuesta. Referirse a un solo hecho para no tal vez sobrecargar o saturar a la persona que estoy entrevistando con diferentes temas, sino ir punto por punto. Dice, evitar enunciarlas de forma sugerente, adecuarse a la percepción, el conocimiento del horizonte de previsión del entrevistado y no contener presuposiciones, ¿no? Una propuesta que nos da Keibel acerca de cómo podemos organizar desde una perspectiva temática la entrevista, bueno, es que, bueno, primero que nada ubicar, ¿no? Que desde lo que nos dice el autor, una organización temática refiere a la formulación de las preguntas de investigación y a una aclaración teórica del tema investigado. ¿Qué es lo que tenemos que ubicar? Que para poder que el estudiante realice una entrevista, tiene que ubicar el tema, tiene que entender lo que está preguntando, tiene que ubicar cuál es la lógica y la razón de que esté haciendo esas preguntas. Entonces nos dice también el autor que dice, las preguntas claras, cuando se planifica una investigación con entrevistas, se refieren al por qué, al qué y al cómo de la entrevista. ¿Por qué? Aclarar el propósito del estudio. Por ello aquí lo traigo de forma textual, ¿no? Lo que nos dice el autor, que dice que obtener un conocimiento previo de la materia que se va a investigar. ¿Cómo? Familiarizarse con las diferentes técnicas de entrevista y análisis y decidir. Y cuáles aplicar para obtener el conocimiento que se pretende. Para el guión ya de una entrevista semiestructurada, como podrán recordar, la sesión pasada estuvimos ubicándolas de una forma ya más general, ahora estamos adentrándonos ya más al tipo de entrevista, que sobre todo, o al estilo de entrevista que los estudiantes se han inclinado más o es la que ha priorizado por el tema, como ya lo comentaban, por el contexto y cómo es que el estudiante está ubicando que para poder ir al campo e investigar, bueno, la entrevista se ha convertido o se está convirtiendo, ¿no?, en un elemento clave que puede utilizar desde un aspecto virtual. Ubicar, ¿no?, que para el tipo de entrevista semiestructurada la guía incluirá, dice, un resumen de los temas que se deben cubrir con preguntas propuestas. Además de que tiene que contar con una particularidad de preguntas y secuencias, ¿no?, que estén estrictamente predeterminadas y que estén vinculadas para los entrevistadores. Dejar de lado los juicios de valor, dejar de lado tal vez las críticas o sobre todo mantener una postura pues ética al momento de que estamos entrevistando, esperando que nos den la respuesta que concierne o que estamos buscando referente para nuestro objeto de estudio. Y bueno, ahora vamos a revisar un ejemplo de entrevista en la cual les traemos un ejemplo. Bueno, traemos dos ejemplos, uno de ellos es de Creswell y otro es de una investigación realizada, para que lo vayamos revisando, vayamos ubicando. Como bien comentaba la maestra Elda, es un ejemplo, es para que más o menos el estudiante tenga la oportunidad de revisar cómo se construye un protocolo de entrevista
y así pues les sirva de insumo para su propia construcción, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir las diapositivas para dirigirme a lo que corresponde al formato. Como les comento, vamos a iniciar con un formato que es de Creswell, del 2003. Si me permiten nada más. Mi computadora en eso anda. Acá está. Una disculpa. Creo que ya ya se está visualizando, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Aquí sería, pues como les comentamos, ¿no? Estuvimos revisando diferentes autores, estuvimos revisando estructuras de protocolos de entrevistas, ¿no? Sobre todo para que sean algo, pues no tan riguroso, pero que sí tenga aspectos y que rescate lo que necesita un estudiante de licenciatura para insertarse en el campo, para diseñar su entrevista y para poder tener esa guía que le corresponda y que le vaya a dar lo que corresponde a lo que está buscando, ¿no? Lo que quiere preguntar, sobre todo intentando que no deje de lado ningún elemento que pueda serle útil, ¿no? Aquí estamos ubicando, igual como estuvimos revisando en lo que es el registro de observación, bueno, lo que comenta la maestra Elda y que fue una de las cosas que siempre nos estuvo comentando en el transcurso del trabajo previo para esa sesión, es que el estudiante no pierda de vista, ¿no? ¿Cuál es el número de entrevista? ¿Cuál es el lugar, fecha, ubicar su horario de inicio, su horario de término? Para que no se pierda, ¿no? Para que vaya teniendo ese registro, para que vaya teniendo esa noción de cómo está construyendo, de dónde está sacando la información, quién le está brindando tal y cual información necesaria, ¿no? Aquí ubicamos también el tema de los datos, ¿no? De quién es el entrevistador, el nombre del proyecto, cuál es el objetivo de la investigación, descripción breve del proyecto y ubicar lo que corresponde a dos momentos que tiene la entrevista, ¿no? Las preguntas de entrada, que es la información general, donde, bueno, el investigador está rescatando datos personales, como estábamos comentando ahorita en la diapositiva, que puedan servir para el insumo de su trabajo. Tal vez ubicar que necesita el nombre, que necesita cuántos años tiene, el sexo de la persona, no sé, ¿no? Aspectos que considere pertinentes para su investigación. Y ya después, un segundo momento, pues se construye lo que es la apertura del diálogo sobre el tema, sin perder de vista cuál es ese tema que yo estoy buscando. Por ello es que viene acá arriba el nombre del proyecto, el objetivo de la investigación y la descripción breve del proyecto, para que esas preguntas que van a ser del segundo momento en la apertura del diálogo estén alineadas y estén ubicadas dentro de lo que yo estoy investigando y de lo que yo quiero investigar. No sé, maestra Elda, si aquí usted quiere hacer algún comentario o continúo con la descripción. No, Elisa, continúa. Yo me reservo un ratito más. Ok, perfecto, maestra. Aquí entonces estamos ubicando que desde lo que corresponde al nombre del proyecto, y como el ejemplo que nos da Creswell, si nos habla que el nombre del proyecto es una reacción universitaria a un incidente terrorista, la apertura del diálogo sobre el tema está enfocado a ese tema, ¿no? Por ello, hay preguntas que están, por ejemplo, de cuál ha sido tu rol en el incidente, qué ha pasado desde el evento en el que has visto envuelto. O sea, todas las preguntas que el investigador, después de ubicar sus categorías, después de ubicar los temas, o el tema sobre todo central, va diseñando el tipo de pregunta que considera que le va a dar la pauta. Aquí Creswell nos dice que al finalizar ese segundo momento de apertura del diálogo, pues es importante que la persona que está entrevistando, en este caso, dé las gracias, ¿no? Es como que un tercer momento en la entrevista, que dé las gracias por la participación, que asegure a la persona a la que está entrevistando que
son aspectos que son insumos académicos, que hay una confidencialidad de las respuestas y para futuras entrevistas, bueno, ya tener esa pauta, ¿no? No me voy a detener mucho en esa parte porque es lo que el maestro Juan José va a estar explicando más adelante con lo que concierne a ese aspecto de confidencialidad dentro de la ética del investigador. No sé si tengan algún comentario con este formato o gustan que nos vayamos al segundo formato. Yo creo que hay que ver el otro ejemplo y ahí abrimos el diálogo. Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos con el segundo, el cual, como les comentábamos, es un trabajo que se hizo para una investigación, que ya fue aplicado en su momento. De igual manera, pues se inicia, ¿no?, con esta parte de la necesidad de ubicar el número de entrevista, el lugar, la fecha, la hora de inicio, la hora de término, los datos que corresponden, ¿no?, al entrevistador, el nombre del proyecto, que en este caso pues es la violencia docente en la universitaria desde la mirada del estudiante, el objetivo de la investigación, la descripción breve del proyecto. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar que en las preguntas de entrada hay más preguntas que están centradas, ¿no?, en conocer lo que se pretende, sobre todo porque es una investigación que su idea es conocer la mirada, ¿no?, la percepción que tiene el estudiante acerca de esta problemática de la violencia ejercida por el docente dentro del aula. Por ello, se rescatan más elementos, por ejemplo, cuál es el nombre de la persona, cuántos años tiene, en qué licenciatura está inscrita, en qué semestre está cursando, y dos preguntitas que abren o que sobre todo brindan, ¿no?, ese momento de abrir un espacio de acercamiento al tema para no entrar de lleno con las preguntas. Entonces, ubicar sobre todo aspectos de cómo se siente la persona en el grupo y cuál es la relación que tiene con sus docentes. Y estas dos preguntas, en lo que corresponde ya como parte de una experiencia, te brindan esa posibilidad de que el estudiante, bueno, que en este caso a quien estás entrevistando, abra su panorama y vaya recordando diferentes momentos que te van a permitir a ti como entrevistador hacer la apertura del diálogo sobre el tema. Entonces, a diferencia de Creswell, también se tienen algunas preguntas, no son muchas preguntas, pero por ejemplo aquí, concerniente a lo que se busca, se dan opciones. Por ejemplo, tú como entrevistador tienes la primera pregunta que dice, ¿en algún momento has sentido maltrato por parte de algún docente de la UPS? Entonces aquí puedes tener dos momentos, ¿no? Si el estudiante o la persona te dice sí, ¿qué le tienes que seguir preguntando? Si te dice no, ¿cómo puedes tú rescatar algún insumo o alguna experiencia que haya tenido él como testigo o como observador, que tal vez no haya sido su experiencia, pero que haya visto otras experiencias? Entonces, a partir de esto, de que tú ubicas si él ha sido la víctima o ha sido el observador, ya te va llevando a las otras preguntas. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, se hizo con la idea de, como es una entrevista semiestructurada y pues se tiene la ventaja de que sea flexible, ir rescatando, ¿no? Cómo es que podías tú ir buscando ese camino de tal manera que no perdieras, del caso que te diga el alumno, yo no tuve ninguna experiencia, pero ubicar si ha sido testigo de alguna otra y rescatar esa entrevista, ese insumo como parte, no sé, como parte de una experiencia no directa, pero sí indirectamente. ¿Y qué es lo que el estudiante te puede dar? ¿Qué insumo te puede dar? ¿Cómo puedes rescatar esa experiencia que él ha tenido? Y sobre todo, ¿cómo te puede dar a ti pauta para ir construyendo tal vez o alguna otra categoría o vas ajustando tus preguntas de investigación, ¿no? Yo creo que ese sería como esos dos caminos que tenemos, ya un formato de entrevista, el cual pues te hace la pregunta, y este formato en el que tienes las opciones de llevar a la persona que estés entrevistando, de que si es un sí, ¿qué le puedo preguntar? Si es un no, ¿qué otra cosa puedo preguntar? Pero de tal manera que se tenga, ¿no?
que se tenga la oportunidad de rescatar el insumo necesario. No sé si hasta aquí haya algún comentario. Adelante, Laura. Sí, maestra, tengo una pregunta, una sugerencia sobre el número de entrevistas que sería recomendable que aplicaran los estudiantes. Aquí, por ejemplo, como estuvimos revisando, ¿no? Y sobre todo con el acercamiento que se tuvo a nivel estatal, ir rescatando con las unidades qué tipo de instrumentos tiene, y como casi todos son entrevistas, y como es licenciatura, hablábamos de un tentativo de 2 a 5 entrevistas. Esto para, como estamos en nivel de licenciatura, pudiera ser como una pauta o un número de entrevistas que le dé al estudiante una respuesta, pero que no enrede tanto el aspecto de que tiene muy poco tiempo. Pues. O sea, estamos hablando que es un 8º semestre en el cual tenemos en el medio vacaciones de Semana Santa y que tenemos que cerrar previamente porque hay que hacer el proceso de que la cuestión del egreso y toda esa parte. Es por ello que estábamos recomendando de 2 a 5 entrevistas. Gracias. Por nada. No sé si haya algún otro comentario. Parece que no, Elisa. Ok, muy bien. Entonces, pues de no haber algún otro comentario, estaríamos ya cerrando con este aspecto de observación y entrevista. Estaríamos ubicando, como comenta la maestra Elda, revisando, dándole el último revisión a los instrumentos. Maestra Elda, adelante. Sí, yo lo que, para el cierre, también si ustedes revisan a diferentes autores de metodología, y bueno, dependiendo de los enfoques metodológicos, pues nos vamos a encontrar que hay entrevistas que se denominan libres, entrevistas abiertas, entrevistas a profundidad, entrevistas clínicas, de corte pelletiano, entrevistas clínicas de corte psicoanalítico. Y bueno, las abiertas, las de profundidad, las clínicas de corte pelletiano tienen sus particularidades, cómo se hace el formulario. Y las entrevistas semiestructuradas, pues también las hay, se usan, son válidas. Aquí no estamos pues las técnicas más adecuadas, ¿no? Hace el texto, cuando ya la produce, pues son entrevistas muy largas, mucho más largas. En las entrevistas semiestructuradas, pues hay pautas ahí muy claras. Las entrevistas libres o las simplemente que no se lleve ningún adjetivo, las entrevistas que utilizan nuestros estudiantes de la licenciatura, pues son entrevistas que pueden llevar 2, 3, 4 cuartillas que se hacen 15, 20 minutos, ¿no? No muy amplias. Hay que tomar en cuenta eso.
Tenemos experiencias también que si se hacen con niños, pues son más cortas porque es poca la información que te dan. Hay adolescentes también que a veces no hablan mucho, hay adultos igual, dependiendo. Entonces, es una técnica que bien planeada, bien organizada, es lo que pretendemos que ustedes orienten y que puedan obtener los resultados, ¿no? Y ejemplos de protocolos, pues hay bastantes, tenemos de trabajos de los mismos, de ustedes mismos cuando fueron alumnos y ustedes mismos han de tener muchos, ¿no? Para que puedan mostrarles. La idea es que puedan mostrarles a sus estudiantes es muy ilustrativo cuando les dan la guía y le presentan un ejemplo para que se animen a realizar. Esa es mi acotación en este tema de la entrevista. Y bueno, que el propósito es que también pues lleven muy bien sus datos de identificación, ¿no? Para que hagan el primer registro y en su momento pues ya pasaría la entrevista a lo que sería un registro ampliado de la entrevista, ¿no? Y como ya decía ahí Elisa, a veces de la entrevista recogemos mucha información que tiene que ver con el sujeto que estamos entrevistando y es, si ustedes lo ponen, además de lo que viene ahí, insertan al final o al frente, pero es información que es muy, muy, muy relevante tenerla para el momento en que se van a hacer los reportes. Hasta ahí la dejaría yo, para no andar más en este tema, que ya en la próxima sesión se pudieran ver cuando se hacen los análisis de las entrevistas en la forma de registro ampliado en la entrevista y en la observación. Adelante, maestro Juan José, que está muy ligado a esto, lo que va a presentar él sobre la ética del investigador. Ahí viene. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles en este seminario, en esta oportunidad que, como han expresado algunas personas, pues ha sido un espacio, además de reflexión, pues de tranquilidad en el sentido de la orientación que se nos ha brindado para el desarrollo de estas asignaturas de la parte de la línea metodológica. Pues en este marco también de la recolección de datos, pues sobre todo nos hemos orientado con Flick respecto a la parte ética del investigador y les repito, en la parte de la recolección de datos. Hay un análisis ético acerca del investigador y las diferentes fases, ¿no?, de la investigación, que yo creo que es preciso que abordemos de manera integral, ¿no? Tal vez en otro momento. Por lo pronto vamos con la parte de la recolección de datos, haciendo una introducción también. Bien, desde una perspectiva práctica, la ética tiene que ver con tomar decisiones, actuar y asumir las consecuencias y efectos de ello, desde la perspectiva práctica. Esto se relaciona con valores, normas generales o específicas de un determinado gremio y grupo social. En este caso nos referimos a la parte de la investigación científica. Lo ético tiene que ver sobre todo con las motivaciones y propósitos que orientan el quehacer investigativo. Es decir, más allá de esta parte con la que podríamos normalmente quedarnos de una ética profesional
sobre todo con el uso de datos, bueno, pues parece que la reflexión ética acerca de la investigación científica va más allá, ¿no? Y también se orienta y toca lo que son las motivaciones y los propósitos, así también como la preparación de una persona que se orienta por un objeto de estudio desde una perspectiva científica. Entonces, entre otras cosas, el uso inadecuado de la investigación y toda la atención pública que esto ha implicado ha llevado a que se establezcan precauciones como la formulación de códigos de ética por la mayor parte de las sociedades académicas o instituciones que hacen investigación. Entonces, no es algo espontáneo que de repente se encuentren en las instituciones académicas o en universidades grupos o comités de ética. No solo como una promoción de valores o un comportamiento determinado, sino específicamente aquí en el quehacer investigativo. Algunas dimensiones que podríamos rescatar acerca de la ética y la investigación, y que sería oportuno que nosotros, como quienes estamos orientando estos trabajos, consideremos también, ¿no? Un punto o una dimensión, mejor dicho, es la honestidad, es decir, la veracidad que atraviesa y rige toda la investigación, desde lo que decimos, si lo decimos nosotros o si lo retomamos de otro lugar, un tema tan sencillo como hacer una referencia, una cita, una nota, la honestidad con la que afrontamos también una observación o una entrevista respecto de las personas que estemos observando o entrevistando, ¿no? Entonces, la honestidad hace referencia al tema de la verdad con que operamos como investigadores, no solo en el campo, sino también al momento de escribir, ¿no? O hacer el reporte de una investigación. La objetividad, en el caso de la investigación, la ética busca rescatar una dimensión de objetividad en razón de que se trate de que sentimientos o intereses pues no interfieran de forma determinante al momento de obtener algunos resultados, de querer obtener cierto tipo de resultados en una investigación. Es decir, respetar los resultados de la investigación, así como la planificación, el proceso y toda la elaboración de esta misma investigación. El respeto por el anonimato, que podría ser una de las dimensiones que a lo mejor tenemos más presente, ¿no? Y sobre todo siempre hay que tener el respeto por el anonimato, más aún cuando los temas de investigación pueden ser más sensibles o más delicados, ¿no? Para una persona e incluso para una institución también, ¿no? Hay que respetar el anonimato, ya sea de la persona, y para eso hay que establecer medidas de seguridad, no solo al momento de hacer una publicación o de publicar mis resultados, sino al momento de realizar mi investigación, pues con quién comparto esa información. En el caso de ser necesario, establecer medidas para respetar, ¿no? la privacidad, la integridad, la moralidad de las personas y de las instituciones a las que accedemos, ¿no? Esto sería distinto, por ejemplo, a señalar que existe en algún lugar alguna deficiencia la cual se pretende subsanar, ¿no? A solamente el señalar, por señalar una deficiencia, ¿no? En la investigación cualitativa, pues
se caracteriza por las relaciones que se establecen entre el investigador y los participantes, ¿no? De una forma más estrecha que la cuantitativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante la ética. Nos señalan como un garante de rigor científico en las indagaciones que se vayan realizando. Y esto podemos precisarlo pues, con estas dimensiones que hemos visto, ¿no? Ese es uno de las razones, ¿no?, por las cuales la ética, ¿no?, o sea, la presencia de la ética en un investigador, pues tiene relevancia. Como les señalaba al inicio de esta participación, la ética, como una reflexión acerca del actuar de la persona humana, nos señala Flick, debe estar presente desde el inicio, ¿no? Desde que se inicia el proceso de la planificación de la investigación. Se debe analizar qué tan relevante es el estudio que se va a realizar y con qué tipo de participantes se debe trabajar especialmente. Si se trabaja con personas vulnerables, ¿no?, niños, niñas, personas adultas, adultos mayores, entre otros, ¿no? Hay que reflexionar con respecto a cómo se va a exponer a estas personas al estudio. Es decir, no solamente la publicación, sino cómo voy yo a acceder a una entrevista, a una observación con cualquier persona, ¿no? También en esta fase de preparación es importante considerar qué tan preparados se encuentran los investigadores. ¿En qué sentido? Para realizar un trabajo de campo, ¿no? Cómo abordar a las personas, cómo enfrentar determinadas situaciones, además de los conocimientos disciplinares y metodológicos. Es decir, la importancia que requiere el conocimiento del contenido disciplinar, lo mismo que el de orden metodológico, pues Flick aquí también señala cómo es importante preparación que debe tener un investigador o una investigadora para abordar a una persona, ¿no?, bajo esta lógica de la investigación. Y ser conscientes que también se pueden, que pueden surgir cierto tipo de situaciones. En este caso, quien tenga la experiencia en la investigación, en la observación, en la entrevista o en la aplicación de otro tipo de instrumentos, pues señalar también, acorde al objeto de estudio, qué es lo que en determinadas situaciones un alumno, una alumna puede encontrarse, ¿no? Por eso incluso Flick tiene un apartado que lo vamos a ver posteriormente, incluso hasta para la elaboración de las preguntas, ¿no? Cómo hay que tener un criterio ético también al momento de elaborar una pregunta, que dependiendo obviamente al objeto de estudio y a la persona a la que yo voy a aplicar esa entrevista o esa observación, ¿qué situación puedo suscitar yo en una persona? Un apartado que señala Flick es las demandas de la investigación cualitativa y el problema de acceso, específicamente el acceso al campo, ¿no? La pregunta de cómo conseguir acceso al campo de estudio es más crucial en la investigación cualitativa que en la cualitativa, en razón de lo que ya señalábamos, ¿no?, de esta cercanía que busca el investigador cualitativo, una cercanía más intensa, y esto se observa en los objetos de estudio y en toda la metodología que se desprende de la investigación cualitativa. Como campo, puede significar una cierta institución, una subcultura, una familia o un grupo específico de portadores de biografía. La selección del campo puede variar, ¿no?, de estos elementos que tenemos aquí. Y las consideraciones éticas que Flick, más que señalar, advierte, ¿no?, un grupo de situaciones que pueden
desprenderse y emanar al momento no de ir al campo como tal, ¿no? Hacer la recolección de datos, sino lo previo, lo que tengo que hacer, cómo ubicar el campo y cómo solicitar también un permiso para acceder a dicho espacio. Con respecto al acceso a las instituciones, que es donde los estudios que estamos orientando como docentes en estas asignaturas, pues siempre están muy cercanos a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, Flick señala que al investigar las instituciones es un proceso que se complica, ya que pasa a tener dos niveles. El primero, ¿no? De buscar y entablar una relación con las personas responsables para que en una institución se autorice la investigación, y la otra es ubicar a las personas a las que se va a observar o entrevistar, ¿no? Entonces de aquí se desprenden otras preocupaciones que se pueden encontrar u otras actitudes. Vamos a revisar rápidamente un documento de un alumno de la MIPAE, donde se solicita un acceso a un campo específico, ¿no? Obviamente con los permisos y señalamientos para compartirse. Aquí lo tenemos. Asunto, solicitud de acceso al campo, inicia como un oficio, y aquí están los elementos, ¿no? Para solicitar para realizar un estudio en su institución. Señala el nombre del programa en el que está inscrito, así como la institución, el nombre del título, ¿no? Y ya un poco las especificaciones, ¿no? que él hace, ¿no? Por ejemplo, quiénes serán las personas seleccionadas, ¿no? Cómo se va a realizar el análisis, bueno, a través de un Cardex en un inicio. Después se aplica una escala Likert y una encuesta, al igual que también informa y solicita a cuatro docentes, ¿no? El material que contestará de forma anónima. Entonces, también se establecen aquí los tiempos, ¿no? Para que en este caso la persona que vaya a autorizar la investigación conozca cuál será todo el proceso. Aquí hay que precisar que hay algunas instituciones que tienen sus propios formatos o sea, que ya están muy relacionados, que están muy familiarizados con las investigaciones, a donde se va a hacer mucha investigación, y en algunas ocasiones tienen sus propios formatos, ¿no? Entonces, esto hay que abordarlo también y considerar. En el momento que alguien tenga algún comentario o alguna pregunta, interrumpe con toda libertad. Entonces, nos quedamos en que Flick señala que al ir a hacer un estudio a una institución, pues automáticamente surgen dos niveles, ¿no? El de abordar a la persona responsable de autorizarnos la investigación, y así a las personas también que se van a observar o se va a realizar la entrevista. Por otra parte, Wolf resume los problemas de entrada a instituciones como campo de investigación. Y esto puede resumirse de una forma muy general diciendo que cualquier sistema al que se ingrese para investigarlo, pues se produce un cierto estrés, ¿no? Al irrumpir como observador, y esto a lo mejor algunos y algunas docentes que estén aquí pueden sentirlo cuando alguien les dice que va a observar su clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera consciente o inconsciente, surgen ciertos cambios a veces en las conductas o en las actitudes de las personas. Entonces, los
Los 9 problemas son los siguientes. La investigación es siempre una intervención en un sistema social. Eso es lo primero, que aunque parezca muy lógico, pues esto desata ciertas sensaciones, emociones y conductas. La investigación es un factor perturbador para el sistema que se va a estudiar, frente al que éste reacciona de manera defensiva por naturaleza. Existe una opacidad mutua entre el proyecto de investigación y el sistema social a investigar. Precisamente por esa opacidad, por esa falta de claridad que existe, es porque en ocasiones surgen los proyectos de investigación, que no por el hecho solamente de que haya una intencionalidad de hacer una investigación, quiere decir que esta opacidad o estas barreras van a desaparecer, ¿no? Por lo que nos señalan en el punto 4 que incluso el desarrollo de la investigación, en el desarrollo de la investigación, la opacidad no se reduce, ¿no? Y pueden producirse cierto tipo de reacciones inmunes. Como les comentaba, al momento de intentar a lo mejor encontrar la razón de una anomalía en una institución, pues es posible que se produzca este tipo de reacción, ¿no? De que sé lo que me vas a preguntar o sé lo que quieres escuchar como parte de la institución, entonces no te digo lo que quieres escuchar o no te expongo realmente la verdad. En ese sentido, en lugar de una comprensión mutua en el momento de la entrada, uno debe esforzarse por la llegada a un acuerdo como un proceso. Es decir, desde el inicio, más allá de intentar una comprensión, hay que llegar a cierto tipo de acuerdo. La protección de datos es necesaria, pero puede contribuir a un aumento de la complejidad en el proceso del acuerdo. Esta protección de datos que se va haciendo puede parecer también en ocasiones, lo señala Flick, irse a los extremos y que la institución o las personas no entiendan que no se trata de un secretismo, ¿no? O algo así, sino es el respeto por la privacidad, ¿no? Simplemente de las personas. El campo se manifiesta cuando el proyecto de investigación entra en escena. Por ejemplo, se perciben los límites de un sistema social. Precisamente es esta irrupción de la cual hablábamos y de este estrés que se puede generar y de estas defensas que en ocasiones los sistemas y las personas pueden manifestar, que en este sentido se pueden percibir como límites. Hay que, nos dice Flick también, desde Wolf, que no hay que hacer promesas sobre la utilidad de la investigación, no tratar de ir más allá de lo que una investigación puede ofrecer. El proyecto de investigación no puede ofrecer nada al sistema social. Esto puede ser una postura también. Y el sistema no tiene razones reales para rechazar la investigación. Sin embargo, aunque no existan estas razones reales, pues pueden suscitarse acciones, ¿no? Por las cuales simplemente no se permita el acceso a una institución, más allá de lo que vemos ahorita, por ejemplo, que de la pandemia. Bueno, esa es otra, yo creo que esa es una razón real, ¿no? A lo mejor para determinar que una persona no acceda a un lugar. Después del acceso a la institución, ¿no? Al campo, mejor dicho, después del acceso al campo viene el acceso a los individuos. Respecto al acceso a las personas en instituciones y situaciones específicas, el investigador se enfrenta sobre todo a un problema del consentimiento. Sin embargo, en cuanto al acceso a los individuos, resulta igualmente difícil. Y en ese sentido, en los dos niveles que Flick maneja, pues nos dice que una vez que has encontrado el campo, ahora hay que plantearse cómo se va a acceder a las personas principales de un entorno, ¿no?
identificar a las personas ideales para la investigación, y aquí habrá que considerar los permisos, el consentimiento, la disponibilidad que la institución ofrece para que se haga la investigación y la disponibilidad también personal, ¿no? Dígase de tiempos, ¿no? O dígase desde un punto de vista emocional, ¿no? De querer realmente contribuir con una investigación. No porque la institución haya dado la aprobación quiere decir que ya las personas pues van a cooperar al 100% con mi investigación. Y no se trata de ser demasiado dramáticos o drásticos en este aspecto, pero sí son cosas que las y los estudiantes, que en este caso están haciendo su investigación, tienen que considerar, ¿no? Y que por más obvias que parezcan, pues precisamente pueden parecer obvias para un experto o para quien ya ha estado en esa situación. En ese sentido, Flick señala desde Isler lo siguiente, utiliza como estas coordenadas de familiaridad y extrañeza. Dice, una manera potencial de obtener conocimiento adicional es asumir y mantener una perspectiva de alguien de fuera. La actitud de dudar de lo evidente socialmente. Una vez que se está dentro del campo, ¿no? Ya sea observando o desde una entrevista o desde el instrumento que se vaya a aplicar, como decía Descartes, no dudar, poner en suspenso todo, ¿no? Y aquí los filósofos dicen que quien comienza a cuestionar lo obvio, ¿no? Pues se convierte en alguien de repente incómodo y muy seguramente encontrará alguna novedad, ¿no? Entonces, aunque exista cierta familiaridad con el objeto de estudio, ya sea desde el punto de vista disciplinar, metodológico, pues se nos hace esta sugerencia de mantener esta conducta y esta actitud de extrañeza por todo lo que pasa. En ese sentido, se pueden asumir cierto tipo de roles, ¿no? Dudar de todo como un extraño, ser un visitante o iniciado, nos lo señala en el texto, como una persona que hace una aparición y trata de rescatar lo máximo, ¿no? O una postura también de alguien de dentro. Será imposible siempre, pues, agotar, ¿no? Todo el conocimiento acerca de las dinámicas que suceden en un entorno, pero asumir estos roles pueden optimizar los procesos de la recolección de datos. Siempre el investigador se enfrentará al problema de negociar la proximidad y la distancia en relación con la persona o personas estudiadas. Esto porque lo dijimos al inicio, en la investigación cualitativa, pues se busca esta proximidad. La ética nos señala o tratará de recordarnos, ¿no? Hasta dónde o hasta qué momento, ¿no? Hay que sobrellevar esta proximidad cuidando el rigor científico. Debe a su vez adoptar la perspectiva de alguien de dentro o de fuera respecto al objeto de la investigación, lo que ya señalábamos, los roles, ¿no? La elección de esta postura determina la continuación de la investigación. Es decir, esta postura de qué tan próximo me siento yo a un entorno, a un campo, pues va a determinar también cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para la recolección de los datos, porque es verdad que también una persona puede estar cerca, ¿no? Puede estar cerca a un campo. Como conclusión se señala que la investigación cualitativa percibe la realidad de manera dinámica y se interesa en analizar la realidad subjetiva de los sujetos de estudio. Esto hace que el tema de la ética cobre gran relevancia, ya que se trata
de realizar el estudio de manera en que pueda dar respuestas a las preguntas de investigación, sino que esto no implique un daño o una intromisión a la vida de los participantes, ¿no? Son aspectos que, dependiendo, ¿no?, como ya lo decíamos, la sensibilidad del objeto de este estudio hay que cuidar. Cada etapa de una investigación con enfoque cualitativo conlleva dilemas éticos específicos que las y los investigadores deben saber identificar y manejar, de manera que el trabajo investigativo se pueda realizar con el mayor éxito, generando un aporte positivo tanto en los participantes como en el contexto en el cual se desarrolla el estudio. Por eso Flick señala que desde la preparación o la realización de un proyecto hay que ver la preparación, la pertinencia, el impacto que esa investigación va a tener en un determinado lugar y en un determinado momento. Pues eso sería lo que respecta a la parte de la ética del investigador en la recolección de datos. No sé si hay algún comentario por parte de alguien. Muchas gracias, maestro Juan José. Si hay alguna pregunta, como él señala, o algún comentario, adelante. Estamos al cierre casi de la sesión del día de hoy. Pues no sé si me lo permite, doctora. Adelante, maestro. Yo creo que es importante los comentarios y sobre todo los puntos que rescatamos, específicamente sobre las dimensiones, que con mucha transparencia y claridad lo puntualizó, tanto desde la honestidad hasta las medidas de seguridad. Son dimensiones que uno tiene que llevar 24/7 bien claras desde el arranque de la investigación y sobre todo ponerlos en la mesa de la socialización con los alumnos, ¿no? Que van a ser noveles, pioneros en la investigación, en ir al campo, como lo mencionan atinadamente los autores, pero sobre no descuidar esas dimensiones, ¿no?, que son lo más importantes, y sobre todo la empatía con el otro, con aquel que quizá no nos conoce, pero que nos interesa algo, que es obtener la información. Yo considero que todos, este punto de la ética de la investigación o del investigador es ponerse en los zapatos del otro y sobre todo pedir ese consentimiento, que es la palabra clave que te va a abrir la puerta a un campo donde quizá al otro le cause extrañeza, como aquí se menciona, pero que también nos va a servir conocerlo, socializar, comunicarnos, inclusive formar parte en cierta medida de lo que nosotros como meta tenemos, y pues tomar en resumidas cuentas la ética y el profesionalismo de los estudiantes y del investigador mismo. Ese sería mi comentario, nada más de manera genérica. Muchas gracias, maestro. Pues estábamos comentando en el transcurso de la sesión, así, de la necesidad de trabajar una sesión la próxima semana, el día viernes, para darle continuidad al tema de lo que serían los registros ampliados, hacer una presentación así breve, pero sobre todo nos interesa en la próxima sesión trabajar lo que es la planeación del trabajo. Entonces, ese es el propósito. Está pidiendo la palabra el maestro Víctor Hugo y bueno, ya haremos algún comentario a más al respecto. Adelante, maestro Víctor Hugo. Gracias, maestra Elda. Sí, nada más comentarles reiterarles, porque algunos no habían entrado todavía cuando hice el comentario. La liga siempre será la misma, independientemente que cada sesión, de manera previa, les estaremos enviando la invitación a sus correos. De igual manera, el Drive es el mismo. Y les pedimos, por favor, que lo estén consultando continuamente, porque se estarán subiendo
distintos materiales como los que aquí algunos que se han analizado aquí y otros más, ¿no? Eso sería, y por ahí les puse un mensajito a algunas compañeras que todavía no se han inscrito para que nos ayuden a efecto de que queden sus datos en la base que tenemos y no cometer nosotros ninguna omisión. Eso sería, pues, maestra Elda, adelante si van a cerrar. Nada más de mi parte sería todo lo que les quería comentar y gracias. Sí, le comentaba que la próxima sesión queremos abordar fundamental. Ustedes ya van a iniciar clases, quienes van a trabajar con los programas que hemos estado comentando aquí, que son psicología, pedagogía, LIE, y bueno, los de ley, que también están por iniciar ya el día sábado, y el lunes estarían trabajando con los otros estudiantes de las modalidades escolarizadas intersemanales. Entonces van a estar ya prácticamente adentrándose los que trabajan en pedagogía en el tema de los seminarios, y como están programados en sesiones de 3 horas, cada sesión, más el taller de concentración, es un programa que va a avanzar rápidamente. Y en la programación inicial que teníamos, que se les compartió a ustedes, no estaba, bueno, el tiempo nos ha ido ganando y no alcanzábamos a trabajar la planeación como la queremos comentar con ustedes, para que ustedes también tengan la oportunidad de revisar los materiales y venir ya y tener el encuentro con los estudiantes y venir a la próxima sesión el día viernes a trabajar la planeación y avanzarle también, de ser posible, con lo que serían los registros de observación ampliados, porque nosotros ya estaríamos teniendo otra sesión hasta el día 25 de febrero, algo así, si mal no recuerdo. Entonces, la idea es vernos el próximo viernes a la misma hora para abordar eso, y estaríamos haciendo también un monitoreo de los tiempos que está demandando el desarrollo de los programas. Eso sería todo. No sé si alguien quiera comentar algo para cerrar la sesión. Muchas gracias. Yo nada más, maestra, sería la sesión del viernes y el 22 de febrero y el 25. Sería dos sesiones. Muy bien, hecha la aclaración. Entonces nos veríamos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Y por favor vayan revisando los materiales de la antología. Maestra Elda, perdón, ¿va a ser a las 2 o a las 4? No, a las 4. Entonces de 4 a 6, mismo horario. De 4 a 6, sí. Sí, correcto. No se retiren sin antes registrar su nombre en el chat. Ya varios lo han hecho. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Buenas noches. Fíjense igualmente. Adiós. Feliz fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana. Saludos. Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludos a todos. Bonito fin de semana. Hasta pronto. Igualmente. Maestra Elda. Gracias. Gracias, María Luisa. Buenas noches, igual. Bueno, muy bien. Bueno, sale. Maestra Elda, ¿me regala un minuto? Sí, maestro. Un sí. minuto. Gracias.